Imagina que llevas años perfeccionando algo. Lo estudiaste, lo practicaste, lo analizaste desde todos los ángulos. Creías conocer sus límites, sus posibilidades, sus reglas no escritas. Y un día entras a una exposición y todo lo que ves contradice lo que creías que era posible. Diseños que nunca habías considerado, ideas que parecen locura pero funcionan, soluciones tan simples que simplemente duelen. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. ¡Guau! Siempre me encanta ver todas las pequeñas actualizaciones y mejoras de diseño que tienen las diferentes especies. Sí, lo mismo de siempre, lo mismo que el año pasado. Con todos esos cambios mínimos requeridos para siquiera calificar para venir a la conferencia. Ay, vamos, no es para tanto. Además, sabes que la conferencia es donde las especies nuevas pueden presumir sus propios diseños. ¿Qué podría ser más emocionante que ver cómo diseña una nave espacial una especie nueva? Supongo, pero hay tan pocas formas de construir naves que llega un punto en el que un crucero buloquiano y uno oweniano son prácticamente indistinguibles. César agarró un trozo de comida convencido de que el día estaría lleno de golosinas excesivas, así que al menos debería conseguir algo decente para comer. Tal vez para un ojo completamente inexperto, pero las naves de esas dos especies no se parecen en nada para nosotros. Tiber también decidió que la comida era una buena idea. ¿De verdad leíste el folleto? Más o menos. Va a haber varias exhibiciones con las mejoras más recientes. Ajá. Y aparentemente no notaste que cambiaron de salón específicamente para este ciclo solar. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Cuándo en los últimos 100 ciclos solares se ha cambiado la conferencia del salón de exposiciones habitual? Esto le exigió algo de reflexión a Tiber. No desde que los Yulanos se unieron y asistieron por primera vez a la conferencia. Sus principios de diseño eran tan radicales que el consejo de la conferencia la movió solo para poder darles un espacio de exhibición adecuado, dijo Tiber, rememorando, como si estuviera leyendo o citando a uno de sus profesores de diseño antes de mirar de nuevo a César. ¿Por qué lo dices? César estaba ocupado comiendo, así que no respondió de inmediato. Por suerte, Tiber estaba allí y odiaba el silencio. ¿Crees que alguna de las nuevas especies tenga algo similar? Preguntó Tiber, recuperando su energía entusiasta. César vibró en respuesta. Entonces quiero ir a ver esos nuevos diseños. Esto va a ser muy divertido, dijo Tiber, prácticamente arrastrando a César lejos de la comida hacia los autotransportes. ¿Qué es esto? La escena frente a Tiber era alienígena. No había otra palabra para describirla. Hasta donde Tiber podía ver y decir, una de las especies nuevas tenía tantos diseños diferentes que la conferencia les había otorgado no 2, sino 5 filas de espacio de exhibición. Una cantidad de espacio así para una sola especie, incluso una nueva, era inaudita. César mostraba una expresión de indiferencia sin parecer tan sorprendido como Tiber, pero claramente también estaba desconcertado por la enorme asignación de espacio. Desde la mesa de entrada del espacio asignado a la especie, un ser de aspecto extraño se acercó a la pareja. Bípedo, con extremidades largas que se dividían en apéndices prensiles, un aparato sensorial evidente en la parte superior, con unas especies de bioextrusiones adheridas a su cima. ¡Hola! Y bienvenidos, gentiles seres. Bienvenidos al espacio de exhibición terrano. ¿Les gustaría dar un vistazo?, dijo el ser extraño mientras gesticulaba con sus extremidades extendidas. Aunque su estándar galáctico sonaba casi perfecto, su lenguaje corporal era terrible. Tiber ignoró los errores del lenguaje corporal. Había tenido suficientes encuentros semi-iniciales con otras especies en la conferencia como para desarrollar una especie de filtro personal. La mayoría de estas otras especies no sabían o no podían replicar adecuadamente el lenguaje corporal. César estaba mucho más molesto por ese lenguaje corporal tan deficiente, pero al ver que Tiber se disponía a seguir a ese ser, decidió dejarlo pasar por ahora. César preferiría estar en casa,
trabajando en sus propios diseños, en lugar de venir a admirar diseños ajenos que solo habían tenido 2 cambios accidentales que, de algún modo, los hacían más atractivos para alguna nueva parte de la conferencia. Identifíquese, por favor, dijo César, algo brusco, mientras seguía al Ser y a Tíber. Soy miembro del equipo de bienvenida terrano para este evento. ¿Y qué es un terrano? Somos una especie nueva en exhibición. Fuimos descubiertos el último ciclo solar como parte de la expedición Trilo, dijo el terrano con su lenguaje corporal aún terrible, pero sin moverse. César notó que la mala pronunciación del nombre de su especie pareció pasarle completamente desapercibida, aunque era muy poco probable que Tíber lo hubiera hecho con mala intención. Con todo su genio creativo, Tíber no parecía tener ni una sola molécula maliciosa en todo su ser. Y entonces, ¿qué diseños únicos ha traído su especie que la hacen tan interesante como para otorgarle 5 filas completas? El terrano giró su aparato sensorial hacia un lado y la bioextrusión se movió de forma extraña. ¿Es inusual que se les asigne tanto espacio? Excepcionalmente. Los espacios normales de exhibición para otras especies suelen limitarse a mucho menos de 1 fila cada uno. ¡Ja! Tendré que tomar nota para años futuros. Sí. Espero que no haya sido demasiado abrumador intentar llenar 5 filas. La mayoría de las especies lo encontrarían todo un desafío, dijo César, con un movimiento ondulante. Él estaba disfrutando esto. Bueno, fue un desafío. De hecho, tuvimos que organizar una competencia solo para mostrar lo mejor de lo mejor aquí. César se detuvo y dejó de ondular. ¿Quieres decir que tu especie tiene aún más diseños de los que pudieron traer? Tíber estaba completamente ondulante y a punto de empezar a lubricar el suelo de la emoción. Eso es completamente correcto, gentil ser, dijo el terrano, pareciendo estar orgulloso en cierto sentido. ¿No tienen un protocolo de diseño estandarizado? ¿Cómo aseguran la funcionalidad del diseño? Eso depende de los diseñadores. Es decir, es responsabilidad de los diseñadores garantizar la funcionalidad, siempre que pueda operarse de forma segura. Sí tenemos protocolos de seguridad que dictan ciertos límites de diseño, pero en su mayoría dependen de las aplicaciones, dijo el terrano, señalando unos chips de datos de la conferencia que ya venían cargados con todos los folletos y documentos relacionados con la exhibición de su especie. Normalmente, estos chips eran los más baratos y pequeños disponibles, pero a ojos de César, estos eran más largos por un sólido telath y brillaban bajo la luz, lo que los marcaba como al menos 1 o 2 grados por encima de lo habitual. Eso significaba, para la mente entrenada de César, que esos chips debían estar repletos de información de diseño. Rápidamente, César tomó uno de los chips y lo conectó directamente a su tableta de datos proporcionada por la conferencia. En lugar de cargar casi al instante un solo folleto, tomó varios momentos para que todos los datos se cargaran por completo en la tableta. Desde allí, una pantalla de datos totalmente personalizada dio la bienvenida a César y a Tíber, que miraba por encima del hombro de César, con menús que delineaban más de una docena de categorías de diseño. Al pulsar una, el menú de reactores de fusión se expandió y reveló otros 30 elementos, componentes, diseños de distintos tamaños e incluso variedades decorativas. ¿Cómo es posible que una sola especie tenga tantos diseños? ¿No sería más sencillo haber estandarizado todos sus diseños? César se sorprendió. Tíber había hecho la misma pregunta que César acababa de formarse en la mente. ¡Ja, ja, ja! Lograr que todos los diseñadores terranos cumplan con los estándares de seguridad ya es lo suficientemente difícil. Hacer cumplir diseños estandarizados más allá de eso es prácticamente imposible. Sin embargo, por su pregunta, me veo obligado a concluir que no es así con otras especies, ¿es correcto? Preguntó el terrano
con su lenguaje corporal aún terrible. La mayoría de las especies consolidadas tienen un único conjunto de diseños estandarizados, sobre los cuales se permite a los diseñadores trabajar y proponer mejoras, dijo César, aún desconcertado por la enorme cantidad de elementos en los menús. Dijo el terrano y se encorvó un poco. Después de un momento, el terrano se animó de nuevo. Bueno, entonces espero que disfruten explorando nuestras exhibiciones. Si necesitan ayuda, hay terranos que son especialistas, aunque no diseñadores, disponibles para responder preguntas en cada segmento de nuestra sección. Muchas gracias, dijo Tíber y se giró para marcharse. César estaba a punto de seguirlo, pero se giró de nuevo hacia el terrano. ¿Estás tú al tanto del lenguaje corporal hablado? Lo estoy, pero lamentablemente, si eres un Citicron, César sintió. Entonces me temo que los terranos tenemos estructuras internas que nos impiden hablar el lenguaje corporal de tu especie. Interesante. Según esta afirmación, supongo que se trata de algún tipo de estructura rígida sobre la cual no tienen control voluntario ni involuntario, dijo César, echando un vistazo hacia adelante y viendo a Tíber ya hablando rápidamente con otro terrano, mientras gesticulaba casi de forma frenética frente a un extraño bloque de metales. Es correcto. Por favor, disculpen nuestro lenguaje corporal, pero no podemos hablarlo como ustedes. César hizo un gesto de despedida al terrano y siguió adelante para alcanzar a Tíber, quien ya había pasado al siguiente bloque metálico, con el especialista terrano de pie junto a él. Siento como si hubiera vuelto a mi primer año en la escuela de diseño, dijo Tíber, colapsando literalmente en un montón de cosas. Fue realmente humillante ver tantos diseños provenientes de una sola especie. César coincidió, dejándose caer en un montón similar. No solo es eso. Hay tanta variación. No puedes saber de inmediato al ver una nave si es terrana o no. Con todos esos diseños es prácticamente imposible. Y esos son solo los diseños que trajeron este año. Según ese terrano de entrada, esto fue solo una muestra de sus diseños. Me siento inadecuado como diseñador al ver todos esos diseños. Muchos de ellos son tan simples y, aún así, tan evidentes. Solo recuerda que aún queda el resto de la conferencia por ver. Mangos a la conferencia. Mañana volvemos a esas exhibiciones terranas y sacamos más datos. Esto es demasiado interesante para dejarlo pasar. ¿Y qué hay de los conductores, Fregnin? Creo que tenías muchas ganas de ver cómo lograron un 3% más de eficiencia en sus diseños de lanzaderas, mencionó César, solo un poco sorprendido por la actitud de Tíber. Un 3% no es nada comparado con algunos de estos principios de diseño de los terranos. Y mañana necesito una buena tablilla de datos para tomar notas. En la siguiente conferencia, a todos los no terranos se les entregó una copia de Principios de Diseño Terrano, un examen, por los profesores Tíber y César de la Institución de Educación Superior Knulion. La apertura del documento decía lo siguiente. Imagina que sabes todo sobre los principios de diseño únicos de cada especie. Todo. Desde el diseño de los conductores Fregnin hasta los estándares de los hipercruceros Puduthon. Ahora, enfréntate a los principios de diseño terranos, cuya primera y única regla es la seguridad. No hay otras reglas de diseño para los terranos ni estándares superiores, solo seguridad. Esto significa que los diseños terranos son más variados que los principios de diseño únicos de 100 especies y como parte de este texto, exploraremos las áreas clave de los principios de diseño terranos en relación con los mejores diseños que se han mostrado en la conferencia del Consorcio del Diseño Interestelar. Esperemos que estés preparado para confundirte, irritarte e incluso enfadarte.